Hola a todos, mi nombre es Dayana y hoy vamos a hablar de las expresiones regulares. Las expresiones regulares, también conocidas como regex, son patrones utilizados para buscar, identificar y manipular texto dentro de cadenas. Son muy útiles en la programación para tareas como la validación de datos, la búsqueda y reemplazo de texto y la extracción de información de grandes bloques de texto. Algunos conceptos claves de las expresiones regulares son los siguientes. Primero, patrones. Una expresión regular es un patrón que describe el conjunto de cadenas. Por ejemplo, el patrón barra invertida de más corresponde a una o más cifras. Segundo, los metacaracteres. Son caracteres especiales que tienen un significado específico dentro de una expresión regular. Algunos ejemplos son: primero, el punto. Este representa cualquier carácter excepto un salto de línea. Segundo, circunflejo. Marca el inicio de una línea. Tercero, signo de dólar, marca el final de una línea. Cuarto, barra invertida seguida de una D representa cualquier dígito. Quinto, barra invertida seguida de una W representa cualquier carácter alfanumérico. Y el guión bajo. Sexto, barra invertida seguida de una S representa cualquier espacio en blanco. Bueno, tercero, los cuantificadores. Estos se utilizan para especificar cuántas veces debe aparecer un elemento en la cadena para que coincida con el patrón. Asterisco, 0 o más veces. Signo más, una o más veces. El signo de interrogación es para 0 o una vez. Las llaves con un número dentro exactamente n veces. Llaves con un número seguido de una coma al menos n veces. Llaves con dos números separados por una coma entre n y m veces. Y cuarto, grupos y rangos. Bueno, los grupos se utilizan con paréntesis para agrupar partes de una expresión y aplicarles cuantificadores o referirse a ellos posteriormente. Los rangos se utilizan con corchetes para definir un conjunto de caracteres posibles. Por ejemplo, corchete abierto A-Z, corchete cerrado. Busca cualquier letra minúscula. Ahora veremos ejemplos de expresiones regulares. Bueno, el primero coincide con una cadena que tiene exactamente 4 dígitos. El segundo coincide con una o más letras mayúsculas o minúsculas. Y por último, encuentra la palabra word como una palabra completa, no como parte de otra palabra. En conclusión, las expresiones regulares son muy poderosas y ampliamente utilizadas en muchos lenguajes de programación, como Python, JavaScript, Java y otros. Aunque pueden parecer complejos al principio, una vez te familiarizas con su síntesis, se convierte en una herramienta muy útil para manipular textos. ¿Cómo construir expresiones regulares? Primero definimos el objetivo. ¿Qué estamos buscando al determinar ese patrón de texto? Si lo vamos a llevar solamente para un correo electrónico o un número telefónico. Luego identificamos el patrón. Se identifican los caracteres exactos. Por ejemplo, ABC solamente va a coincidir con letras. Y luego se define la repetición de cuántas veces vamos a repetir ese patrón. Luego usamos metacaracteres, que puede ser punto, coma o un asterisco. Luego de eso creamos las clases de caracteres. Se especifica un grupo de caracteres posibles que coincidan con los que ya tenemos. Agrupaciones y alternancia. Las agrupaciones usan paréntesis para agrupar los patrones que coincidan con los caracteres que ya estamos usando. Y por último, tenemos el uso de secuencias de escape. Estas se usan barras invertidas para buscar caracteres especiales. Y ejemplos de expresiones regulares tenemos el correo electrónico y el número celular. Algunas de las funciones más utilizadas en las expresiones regulares son test, que coincide con pruebas y coincide con una cadena regular; match, que busca todas las coincidencias en la expresión regular en una cadena de texto. Tenemos replace, que como su nombre lo dice, reemplaza las coincidencias en los valores de la cadena de texto, sea cual sea. Y aparte tenemos esta función split. Split lo que hace es divide la cadena de texto utilizando una expresión regular, ya sea coma, punto, espacio, un separador. Tenemos el search, que busca la primera coincidencia de una expresión, ya sea la coincidencia que el parámetro que le demos. Exec es XS,
Esta busca una coincidencia en una cadena de texto y devuelve los resultados. ¿Listo? ¿En qué escenarios podemos utilizar esto? ¿En qué se utiliza en JavaScript? Tenemos validaciones de datos. Esas expresiones regulares se muestran en validaciones tales como, ¿qué podemos decir? Tenemos un test para validar formatos de entrada tales como correos electrónicos, números de teléfono, contraseñas, diferentes tipos de ejemplos. ¿Qué más tenemos? Busca y reemplazo de texto. En esta función podemos utilizar funciones como match, como ya lo mencionamos anteriormente, replace, split, search, para buscar y reemplazar esos patrones que tenemos que reemplazar. Para palabras clave, formatos de fechas. Listo. ¿Qué más tenemos? Extracción de datos. Para la extracción de datos, en estas funciones tenemos match y extract. Esas funciones permiten extraer información específica del texto, URLs, números, hashtags, por ejemplo. Análisis y manipulación de texto. En el análisis y manipulación de texto de las funciones tenemos también match, replace, split. Estas funciones se usan para analizar y transformar el texto de manera más compleja en partes y realizar validaciones un poco más avanzadas. Tenemos también para formateo de texto con la función replace. Esto nos permite limpiar números de teléfono, direcciones, otras cosas, análisis de registros y logos. Bueno, como venimos viendo, esto se puede utilizar en varios escenarios. Este análisis de registro, ¿qué se puede utilizar? Para información grande, voluminosa, como registros, aplicaciones, diferentes tipos de datos. También tenemos el procesamiento de formularios. ¿Esto qué es lo que nos permite? Aquí podemos utilizar el test. Aquí, ¿qué nos permite hacer? Validar los datos ingresados por los usuarios y mirar en la base de datos, por ejemplo. Aquí, como podemos ver, con estas expresiones regulares podemos hacer muchas cosas. Desde, como vemos, de correos, a JSON, CSV. También, además de todo esto que hemos mencionado, tenemos las expresiones condicionales. Esto nos permite tomar decisiones basadas en los patrones de texto. También tenemos parseo de datos. Estas funciones pueden ser match, sec, y que nos permiten analizar y extraer información estructurada de un texto sin formato, como archivos de configuración, entre otras cosas. Ahora veremos dos ejemplos prácticos en donde aplicaremos expresiones regulares en situaciones reales. Para nuestro primer ejemplo, imaginemos que necesitamos validar direcciones de correo electrónico para asegurarnos de que están en el formato correcto. La expresión regular que utilizaremos debe cumplir con ciertos criterios. Debe contener un nombre de usuario, seguido del símbolo arroba, un dominio y finalmente una extensión de dominio. Para esto utilizaremos la siguiente expresión regular. Este símbolo asegura que la coincidencia comience desde el inicio de la cadena. Este símbolo asegura que la coincidencia llegue hasta el final de la cadena. Este grupo de símbolos coincide con cualquier secuencia de caracteres que no sean espacios ni arrobas. Con esto nos aseguramos que tanto en el nombre del usuario, el dominio y la extensión del dominio no hayan ni espacios ni arrobas. El arroba coincide literalmente con el símbolo arroba, que separa el nombre de usuario del dominio. Y por último tenemos el punto, el cual es un punto literal que separa el dominio principal de la extensión. Esta expresión regular nos permitirá validar cadenas como las que vemos en pantalla, pero tomará como no válidas las siguientes cadenas. Ahora en Visual Studio Code vamos a ver el código completo y cómo funciona para validar correos electrónicos. Entonces primero tenemos esta constante que guarda la expresión regular que se utiliza para validar la estructura de un correo electrónico. Luego tenemos un array que contiene diferentes cadenas, algunas válidas como correos electrónicos y otras no. Vamos a utilizar el método forEach para recorrer ese array y para cada elemento de ese array vamos a ejecutar una función.
que va a verificar si esa cadena de texto coincide con el patrón definido por la expresión regular, utilizando el método test. El resultado, que va a ser true o false, se va a guardar en la variable isValid. Y por último, se va a imprimir un mensaje en consola indicando si el correo es válido o no. Ahora vamos a ver qué muestra la consola de nuestro navegador. Y como podemos ver, tanto la primera como la última cadena las toma como válidas porque cumplen con la estructura de un correo electrónico. Pero la segunda cadena la toma como inválida porque ésta no cumple con la estructura de un correo electrónico. En el segundo ejemplo, supongamos que necesitamos extraer números de teléfono de una cadena de texto. Para esto crearemos una expresión regular que nos permita buscar formatos comunes en números de teléfono, como aquellos separados por guiones, puntos o espacios. La expresión regular que utilizaremos para este ejemplo es la siguiente. Este símbolo coincide con un límite de palabra, asegurando que la coincidencia esté delimitada por caracteres no alfanuméricos o el inicio final de la cadena. El siguiente símbolo coincide con exactamente 3 dígitos, representando la primera y segunda parte del número de teléfono. Luego tenemos este grupo de símbolos que coincide con un guión, un punto o un espacio en blanco, y los 2 signos de interrogación que indican que son opcionales, es decir, pueden o no aparecer. Luego tenemos este símbolo que coincide con exactamente 4 dígitos y representa la parte final del teléfono. Y por último tenemos el modificador global que permite buscar todas las coincidencias en lugar de detenerse en la primera. Ahora en Visual Studio Code vamos a ver todo el código completo y cómo funciona. Primero tenemos esta constante que guarda la expresión regular que busca números de teléfono en formatos comunes, como con guiones, puntos o espacios. Luego tenemos esta constante que guarda la cadena de texto que contiene los diferentes números de teléfonos en varios formatos. Vamos a utilizar el método match para buscar todas las coincidencias de la expresión regular en el texto. Y vamos a almacenar todos los números de teléfonos en un array llamado phone_numbers. Y por último vamos a utilizar console_log para imprimir los números de teléfonos encontrados. Ahora en la consola de nuestro navegador podemos ver que se muestra un array con todos los números encontrados, que son cadenas de texto que coinciden con la expresión regular que creamos. Y así concluiría nuestro video, en el cual hemos aprendido qué son las expresiones regulares, cómo construirlas y cómo utilizarlas en JavaScript para validar, buscar y manipular cadenas de texto de manera efectiva. Gracias y hasta luego.